La verdad es que suelo acumular 1000 libros por leer, tantos que a veces no sé ni cuántos tengo pendientes. Y los que acabo terminando los olvido en la estantería sin siquiera reflexionar sobre ellos. Y lo peor es que a mí me encanta leer, pero como mucho me leo 2-3 libros al año. Y un día descubrí, gracias a Goodreads, que si me anotaba los libros que había leído, les daba una puntuación y les ponía una reseña, eso indirectamente me motivaba a leer más. Es como que si a mi cerebro le retase el tener que leer más para tener más cosas que añadir a esa aplicación. Y cuando descubrí Notion y supe que podía organizar toda mi vida en un mismo lugar, pensé, ¿y si también meto una biblioteca? Así que hoy te voy a enseñar cómo hacer tu biblioteca en Notion desde cero. Para empezar, lo primero que tenemos que hacer es abrir Notion y crear una nueva página que vamos a llamar Mi Biblioteca. La vamos a poner a tamaño completo. Vamos a poner aquí un divisor que siempre queda bien. Y vamos a poner barra base de datos a página completa. A mí personalmente me gusta mucho tener las bases de datos a páginas completas y luego poner vistas vinculadas dentro de la plantilla. ¿Vale? Así sé que tengo una página con todas las bases de datos que tengo en esa plantilla y puedo acceder siempre a la vista de tabla muy fácilmente y de forma rápida. Creamos la base de datos y ahora Notion ha mejorado las bases de datos de forma que puedes tener varias fuentes de datos en una misma página de base de datos. ¿Esto qué significa? Que tú aquí puedes tener una tabla y si le damos aquí, en vez de añadir una nueva vista, que sería una vista de esta primera tabla, añadimos una nueva fuente de datos y esta de aquí va a estar totalmente independiente, va a ser totalmente independiente a la primera. Es decir, todas las propiedades que añadamos a la primera tabla no se van a añadir a la segunda. Entonces, vamos a llamar a la base de datos teca. Vamos a poner aquí, esto es para mí, para diferenciarla de otras. Y vamos a poner aquí que son libros. ¿Vale? Vamos a hacer primero la base de datos de libros y luego iremos a esa segunda fuente de datos que hemos creado. Renombramos aquí la tabla, le vamos a poner libros. Ponemos un libro y empezamos con las propiedades. El nombre, vamos a poner título del libro. Luego vamos a añadir una propiedad que sea el autor. Esta propiedad será de texto, es decir, tendremos que escribir manualmente el autor del libro. Luego vamos a poner una que sea específicamente de género, ya me ha calado, ¿vale? Vamos a poner aquí unos cuantos géneros, ¿vale? Así para empezar, luego tú puedes poner la cantidad de géneros que quieras, ¿vale? Incluso si hay alguno que no lees, pues obviamente pues, no hace falta ni que lo pongas. Vamos a poner aquí una propiedad de estado, ¿vale? Que vamos a modificar un poco las opciones y vamos a poner que pendientes sean los pendientes de leer. Vamos a poner to be read, dejamos en gris, en progreso lo cambiamos a leyendo y en completado lo cambiamos a leído, ¿vale? Añadimos una siguiente propiedad, que esta propiedad ya veréis por qué no aparece en la propiedad de estado, sino es una propiedad aparte en casilla, que la vamos a llamar abandonado. Y esto será para marcar que hemos abandonado el libro y que no lo hemos terminado. Luego, cuando hagamos la segunda fuente de datos, ya veréis por qué de hacer esto como casilla y no como propiedad de estado. Vamos a añadir las siguientes propiedades, que son dos fechas, la fecha de inicio, que a mí me gusta siempre ponerla como día, mes, año, ¿vale? Porque la fecha completa ocupa demasiado. Ocultamos la hora. Y la fecha de finalización. Añadimos aquí una propiedad de número, que sean las páginas totales del libro, y otra propiedad de número al lado que sean la página actual.
para marcar en la barra de progreso en qué página nos encontramos, ¿vale? Con estas dos propiedades de aquí, las dos de página, podemos crear una fórmula que nos devuelva una barra de progreso, ¿vale? Para poder ver qué porcentaje del libro llevamos leído. Y es una fórmula muy sencilla. Solo tienes que poner página actual, espacio y barra divisoria entre páginas totales por 100 entre 100, ¿vale? Es una fórmula súper simple de porcentaje y ya está. Cerramos aquí. Como Notion detecta que es una fórmula matemática, nos abre la posibilidad del formato de número, que vamos a cambiar de número a porcentaje. Y escogemos barra o anillo, lo que más prefieras. A mí me gusta más ponerlo en barra porque lo veo más claro, ¿vale? Le damos aquí el nombre de progreso y marcamos un grafiquito, ¿vale? Y de momento ya estaría. Estas serían todas las propiedades que vamos a tener de momento, ¿vale? Vamos a crear aquí, como siguiente paso, una plantilla predeterminada para que cada vez que añadamos un libro a esta base de datos, automáticamente salga con ese contenido, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer en tema de plantilla es darle aquí clic a los tres puntitos y personalizamos el diseño. Quitamos los comentarios de aquí porque si estás trabajando en un espacio de trabajo que es únicamente tuyo, que no compartes con gente de tu empresa o con gente de tu familia y demás, los comentarios no sirven para nada y son un obstáculo visual. Entonces lo quitamos y nos vamos a la parte de aquí del heading para fijar las propiedades más comunes a la hora de registrar un libro, que sería el autor, el género, el estado. Y si quieres, puedes fijar también la página actual para que si quieres actualizarlo solo tengas que darle clic al libro y arriba del todo, sin tener que buscar la propiedad, puedas actualizar la página actual. ¿Vale? Lo vamos a dejar aquí. Nos vamos al grupo de propiedades y ordenamos el resto de propiedades. Vamos a poner las fechas primero, el abandonado al final y vamos a dejar esto así. Aplicamos a todas las páginas y le ponemos aquí un icono de libro. Vamos a poner aquí un libro cerrado. Y pasamos a crear el contenido de la página. Creamos aquí un heading 2 y le ponemos sinopsis. Le damos aquí por estética, lo puedes dejar así, pero por estética le vamos a poner un poquito de color. Dejamos un espacio para poder escribir. Heading 2, ponemos aquí reseña. Hacemos lo mismo. Lo mismo. Heading 2. Esta última sección la podemos utilizar tanto si añadimos un libro de ficción como si añadimos un libro de no ficción. ¿Vale? Los libros de ficción seguramente lo que añadas aquí sean frases favoritas. Los libros de no ficción igual no solo son frases favoritas, que también pueden ser, o notas de lo que hayas leído, reflexiones que hayas hecho con un párrafo en concreto, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces lo vamos a dejar así. Salimos de aquí y seleccionamos de nuevo el desplegable al lado de nuevo y ahora mismo está como predeterminada la página vacía, es decir, que si yo ahora añado una nueva página no va a salir con esto que acabamos de crear. Entonces nos vamos a nueva página, 3 puntitos y fijamos como predeterminada para todas las vistas de la base de datos de libros. Una vez tenemos esta base de datos, seguimos con la otra fuente que habíamos creado antes, ¿vale? Que esta va a ser la fuente de estadísticas anuales en este caso, ¿vale? Vamos a cambiar también aquí, vamos a poner año, le vamos a poner un emoticono y vamos a empezar a editar esto. Cambiamos el nombre de la primera propiedad a año, ¿vale? Porque aquí lo único que aparecerán serán páginas específicas por cada año, ¿vale? Entonces, cerramos aquí. Y la primera propiedad que vamos a crear va a ser una propiedad de relación con la otra base de datos, con la base de datos de libros.
¿vale? Nos vamos aquí, relación, enlazamos con libros, relación bidireccional para que también aparezca en el otro lado, y aquí ponemos año, añadir relación, ¿vale? Entonces, ahora si nos vamos a la base de datos de libros, al final, que ahora la moveremos, nos habrá aparecido la base de datos, ahí, la relación con los años, ¿vale? Que la vamos a poner detrás de las fechas para poder tener una lógica en la colocación de las propiedades, ¿vale? Vamos a poner aquí también el emoticono. Vale, ¿esto qué va a hacer? Que conforme tú vayas añadiendo las páginas a la base de datos de libros, cuando acabes de leerlo, y ahora te explicaré por qué cuando acabes de leerlo, le seleccionas el año en que lo has leído. Entonces ese libro automáticamente se pasará aquí, aparecerá reflejado aquí, que luego lo veremos, y formará parte de los libros leídos de, por ejemplo, 2025. ¿Vale? ¿Cómo hacemos las estadísticas? Con las propiedades que se llaman rollups, que no dejan de ser un conteo de ciertas propiedades que seleccionas, ¿vale? Le damos a añadir, vamos a crear un rollup y este primer rollup van a ser los libros leídos, ¿vale? Para que nos devuelva la cantidad de libros que hemos leído en ese año, relacionado con la base de datos de libros. Y aquí lo lógico sería poner propiedad relacionada, estado completado. ¿Qué pasa? Que si le ponemos esto y hacemos el recuento por grupo de completados, lo que nos va a devolver, vamos a crear una página de muestra para que lo veáis, lo que nos va a devolver es un 0 de 0, ¿vale? Siempre va a contar la cantidad total de libros que hay en la base de datos y cuántos de esos están completados. Lo puedes dejar así si te gusta así. A mí personalmente no, porque luego haremos un formato de texto para que sea más claro ver las estadísticas anuales, ¿vale? Porque ya veréis que los rollups, lo único que aparecen en otras vistas es simplemente esto de aquí, el 0 o el número que haya, no aparece ningún tipo de texto. Entonces, para que sea más claro, en el texto no queda bien poner leíste 0 de 0 libros, ¿vale? Queda mejor poner el número total y ya está. Entonces, vamos a cambiar la propiedad relacionada, vamos a poner que solo nos relacione todos los títulos de libro, de todos los libros que estén relacionados con ese año, los va a contar todos, ¿vale? Recuento, en vez de contar todo, contar valores para que no nos cuente alguna página en blanco que se haya colado por error, ¿vale? Contar valores y ahora sí que te cuenta un número entero, ¿vale? Por eso os decía que tenemos que hacer la relación de los libros que hemos leído con los años una vez los hayamos leído, o sea, una vez los hayamos marcado como leídos. ¿Por qué? Por ejemplo, si ahora cogemos el libro este, que le vamos a poner un nombre, porque si no, no nos lo va a contar, lo va a considerar página en blanco y entonces no lo va a contar. Si ahora le añadimos a este libro de ejemplo el año de esta nueva página que hemos creado de ejemplo, y nos vamos aquí, nos lo cuenta como leído cuando todavía está en pendiente, ¿vale? Entonces, el proceso tiene que ser eso. Cuando nosotros lo hayamos leído y hayamos marcado que lo hemos leído, entonces lo relacionamos con la base de datos de años. Vamos a continuar con los otros rollups, que van a ser un rollup de páginas, ¿vale? Que vamos a hacer editar propiedad, relación con libros. Aquí la propiedad relacionada va a ser las páginas actuales, ¿vale? ¿Y por qué no las totales? Porque lo mismo, las totales nos va a sumar la suma de todas las páginas totales de los libros que hayamos añadido a la relación. ¿Eso qué significa? Que si hay 1 o 2 libros que hayamos abandonado, nos va a contar como que esos 2 libros los hemos leído en su totalidad. Entonces, si de esos 2 libros tienen 200 páginas, si lo dejamos en páginas totales, nos va a contar esas 200 páginas. Es que a lo mejor hemos leído 50. Vamos a marcar que nos sume todas las páginas actuales de los libros que hayamos leído, que si los hemos completado coincidirá con las páginas totales, pero si los hemos dejado a medias, pues será diferente. Calculamos y le damos a suma, para que sume todas las páginas de los libros que hayamos añadido a la relación, ¿vale? Y una última propiedad de rollup, que sea los abandonos, ¿vale?
que aquí relacionamos también con libros. Propiedad, esta es muy fácil, es relacionar con la casilla de abandonado y calcular un recuento de aquellas casillas que estén marcadas, ¿vale? Lo cual, si marcamos este libro, por ejemplo, como abandonado, contará aquí un 1. Entonces, esto de aquí, como os he comentado antes, si ahora lo ponemos en una vista de galería, por ejemplo, y marcamos las propiedades de rollups que hemos creado, lo único que va a aparecer van a ser los números, ¿vale? Si tú quieres tener una visión rápida de las estadísticas de los libros que hayas leído ese año, tienes que pasar el ratón por encima para saber qué número pertenece a cada categoría. Entonces, vamos a volver a la vista de tabla y vamos a crear 3 fórmulas que nos devuelvan en formato de texto estos rollups, ¿vale? Las fórmulas son muy sencillas. Creamos una primera para los leídos, que va a ser, vamos a poner algo así como leíste. Aquí ponemos el rollup de libros, otro más, tantos libros. Lo que nos va a devolver es que leíste, en este caso como tenemos un libro añadido, leíste un libro. Vamos a añadir una siguiente de texto, que sean las páginas, que vamos a poner lo que equivale a páginas. Y una última propiedad de fórmula que sea el texto de abandonos, que sea en plan abandonaste tantos libros, ¿vale? En este caso 0 porque no tenemos ninguno marcado. Y eso serían todas las propiedades de la base de datos de estadísticas que vamos a hacer. Hacemos lo mismo que con la base de datos de libros, creamos una nueva plantilla, nos vamos a los 3 puntitos como hemos hecho antes y personalizamos diseño. Ya sabéis, desactivamos los comentarios de la página. En este caso, fijar propiedad no haría falta, nos vamos directamente al grupo de propiedades y ver el número de abandonos leídos y páginas tampoco nos haría falta porque no podemos modificarlo desde aquí ni podemos hacer nada. Y como a modo informativo es mejor el texto que no el número suelto, entonces vamos a ocultar siempre los rollups. Vamos a ordenar esto para que tenga un formato legible y la propiedad de libros también la vamos a ocultar, ¿vale? Porque aquí lo único que va a aparecer es una lista de todos los libros que hayamos relacionado con esta propiedad. Vamos a ocultar siempre. Vamos a crear aquí un heading 2. Leídos este año. Y vamos a ponerle un poquito de color. Y aquí vamos a enlazar la vista de libros. Ocultamos el título, ponemos un icono y le vamos a dar el diseño de galería, ¿vale? Para verlo un poquito más visual. Pequeño, vamos a poner aquí que nos muestre las propiedades de autor, de género, ¿vale? Y ahora nos hemos dejado una propiedad muy importante, 2 propiedades importantes en la base de datos de libros, ¿vale? Volvemos a libros. Vamos a añadir aquí, insertar a la izquierda, una propiedad de selección que sea la puntuación. Y le damos una puntuación de 1 estrella, 2 estrellas y así hasta 4. Tenemos aquí la propiedad de puntuación y en año vamos a crear una propiedad extra al principio que sea fecha. La propiedad de fecha va a ser hoy, fecha de la duplicación, ¿vale? Porque vamos a hacer que la plantilla anual se repita cada 1 de enero.
De esa manera, automáticamente al empezar un nuevo año, tú ya tendrás una página dedicada a las lecturas de ese año, ¿vale? Vamos a poner aquí repetir cada año, cada un año y con inicio al 1 de enero del año siguiente del momento en el que estáis viendo este vídeo. En este caso, 1 de enero del 2026. Guardamos, ya la hemos puesto como predeterminada. Vamos a darle también un emoticono. Nosotros aquí podemos filtrar por la fecha de finalización de los libros de que sea este año, ¿vale? Y también las estadísticas podemos filtrar para que solo nos muestre las estadísticas de este año, que eso lo veremos cuando formemos la página completa. Y aquí en la página de esto de libros nos falta una que lo podríamos hacer añadiendo la portada del libro en la misma portada de la página, pero a mí personalmente me gusta más tenerlas por separado y tener aquí una propiedad de portada en la que tú añadas el enlace de un libro. Vamos a poner que este libro, por ejemplo, sea este de aquí. Vamos a darle un ejemplo más claro. Es Colleen Hoover. Género, esto es romántica. En este caso, por ejemplo, vamos a marcar que ya lo hemos leído. ¿Vale? Vamos a marcar una fecha, en este caso aleatoria. Esto lo vamos a relacionar con ya la página de 2025. ¿Vale? Como lo hemos completado, marcamos así y le vamos a dar una puntuación. Haciendo esto, dentro de la pantalla de 2025, lo vamos a hacer en la plantilla para que así no lo tengamos que hacer en otros años. Los leídos este año vamos a poner que la vista previa sea la portada. De esta manera saldrá aquí la portada del libro y será totalmente visual. Veremos todas las portadas de todos los libros que hayamos leído. Y como última visibilidad a añadir, vamos a añadir esa visibilidad que nos habíamos dejado antes, que es la de puntuación, para tener todos los libros que hayamos leído ese año con todas las puntuaciones que les hayamos dado. ¿Vale? Esto ya estaría. De libros también estaríamos, ahora sí. Entonces nos volvemos a la pantalla principal de biblioteca y vamos a crear aquí dos columnas. Una primera que vamos a añadir una imagen para ponerle algo de diseño. ¿Vale? Le damos en este caso a Unsplash, no hace falta más. Si quieres subir una imagen que hayas conseguido en Pinterest o alguna imagen que tengas en tus archivos, pues también la puedes subir. Vamos a subir, como la portada será la biblioteca, vamos a subir libros, una imagen que nos guste, ¿vale? La hacemos chiquitita y en el otro lado empezamos con los libros que estamos leyendo, ¿vale? Vamos a poner aquí un poco de color y enlazamos la vista de datos de libros, ocultamos aquí, no vamos a poner nombre, pero vamos a poner un libro abierto como icono. Volvemos a poner, como hemos hecho antes en la plantilla de estadísticas, ponemos la vista de galería, la portada, un tamaño pequeño, ajustamos la portada y seleccionamos la visibilidad de propiedades. En este caso nos interesa el autor, el género, el estado para tener un sitio donde modificar fácilmente y pasar de leído de leyendo a leído, ¿vale? Y el progreso, para ver aquí la barra de progreso. En este caso, como el ejemplo que hemos puesto ya lo hemos completado, pues sale totalmente rellenado. Vamos a cambiar esto, vamos a poner 250 para poder ver el ejemplo, ¿vale?
Y aquí en esta base de datos vamos a hacer un filtro para que solo nos muestre aquellos libros que estemos leyendo. ¿Vale? Esto sería toda la base de toda la vista de leyendo. Vamos a crear otra sección que sean los pendientes. Que aquí podemos volver a enlazar la misma base de datos y hacer todo el proceso de cero, o simplemente podemos duplicar, seleccionamos aquí los puntitos, le damos a control D, duplicamos la vista de arriba y lo que vamos a hacer es simplemente cambiar el filtro para que nos muestre, en vez de los que estamos leyendo, los pendientes, los TBR, ¿vale? Y cambiamos la visibilidad de la propiedad porque en este caso la barra de progreso, por ejemplo, como no has empezado el libro no te interesa. Entonces quitamos la barra de progreso pero dejamos el estado para lo mismo, para que fácilmente selecciones encima del estado y puedas cambiar entre el pendiente, el leyendo o el leído, ¿vale? Lo dejamos así, en este caso no tenemos ninguno. Luego añadiremos varios ejemplos para que veas toda la plantilla con ejemplos en todas las categorías. Creamos aquí otro encabezado que sean los libros favoritos. Le damos también un poquito de color. Y hacemos lo mismo. Duplicamos la vista anterior y cambiamos el filtro. Del pendiente a leído. Y además en esta vista vamos a añadir otro segundo filtro que sean las puntuaciones. De manera que solo nos muestre los libros que hemos completado y que además le hemos dado una puntuación de 5. ¿Vale? Para que sean los favoritos. Y en la visibilidad de propiedad, el estado no nos interesaría porque aquí solo se van a mostrar los completados, por tanto quitamos para que solo nos muestre el autor y el género. Y vamos a hacer una última sección que sea la biblioteca completa, que esta la vamos a hacer en vez de en las dos columnas, la vamos a hacer en la fila completa, ¿vale? Porque va a ocupar un poquito más. Que vamos a crear aquí de color naranja. Lo mismo, duplicamos la vista anterior y mandamos aquí y modificamos los filtros y las propiedades visibles, ¿vale? La puntuación la podemos dejar, pero no de filtro. El estado nos da igual, queremos todos los libros que tengamos en la biblioteca, ¿vale? Y vamos a poner que nos muestre el autor, el género, el estado en este caso, porque ya os digo, nos va a mostrar todos los libros que tengamos en la biblioteca, el progreso y, si está acabado, la puntuación, ¿vale? Vamos a ponerlo en otro orden para que sea más visual, ¿vale? En este caso aquí hay un poco, porque como lo habíamos marcado antes como leído, pues salen también las estrellitas. Y eso serían todas las secciones que vamos a tener en la página principal. Cuando queramos añadir libros, lo podemos hacer desde esta misma pantalla. Si solo añadimos un libro, no va a pasar nada. El problema es que si empezamos a añadir muchos libros, todos estos libros van a ir apareciendo aquí, ¿vale? Sobre todo en pendientes, porque el predefinido es que nos marque el libro como pendiente. Lo que va a hacer es que la página se te va a ir desplazando hacia abajo constantemente, porque la parte de pendientes cada vez va a ocupar más espacio, entonces te va a ir desplazando la página. Esto, si quieres añadir muchos libros seguidos, es un poco agobiante. Entonces, siempre te recomiendo que si tienes que añadir uno no pasa nada, si tienes que añadir más de uno, te vayas directamente a la base de datos de biblioteca y los introduzcas desde la vista de tabla, ¿vale? Porque aquí generas una nueva página y vas haciendo una lista y no pasa nada. Por último, vamos a crear aquí una sección que se llame del año. Y vamos a configurarlo para que nos devuelva también una vista de galería. En este caso es importada porque no le hemos puesto portada, pero de todas maneras les puedes poner portadas a cada año. Por ejemplo, una imagen de Canva con el número del año. Y le vamos a poner un filtro para que solo nos muestre
los relativos a este año, que para eso hemos creado la propiedad de fecha en la base de datos de estadísticas. Relativos a este año, ¿vale? Como el ejemplo que hemos puesto, lo hemos puesto de septiembre del 2025, como ya incluye el 2025, nos va a parecer igual, ¿vale? Aunque no se haya generado el 1 de enero. Y como habíamos dicho antes, aquí nos muestra predefinidos los rollups, que aquí no tenemos contexto y tenemos que pasar el ratón por encima para saber que hemos leído 250 páginas y un libro. Entonces nos vamos a ir a configuración, visibilidad de la propiedad, y en vez de los rollups, lo que vamos a marcar van a ser los textos de las fórmulas, ¿vale? Le ponemos un orden y ya estaría, ya tendríamos las estadísticas del año. Vamos a acabar con el diseño añadiendo un icono a nuestra página de biblioteca y una portada que podemos ponerla perfectamente de Unsplash. Buscamos biblioteca y ponemos la imagen que más nos guste. ¿Vale? Vamos a dejar esta, tiene sus vibes a La Bella y la Bestia. ¿Vale? Y ya estaría. Vamos a añadir unos cuantos libros más, así rápidamente, para que podamos ver cómo queda toda la página con varios libros añadidos. Ya estaríamos, ya hemos añadido varios libros aquí a la biblioteca, que así quedarían, ¿vale? Tenemos todo esto y aquí la biblioteca completa. Así, esto sería lo que verías una vez tuvieras todos los libros añadidos. Y listo, ya tienes tu biblioteca de Notion creada. Hemos hecho una versión bastante simple, pero a partir de aquí ya puedes empezar a organizarte tus lecturas. Luego ya si te gusta puedes añadir otras propiedades como puede ser los autores, los géneros, bases de datos relacionadas entre sí, etc. Si quieres ver una plantilla más completa con esto que te digo, la que yo uso personalmente es así. Entonces te la dejo en la cajita de información por si le quieres echar un vistazo. Y si no, si quieres usar la plantilla que hemos creado juntas hoy, déjame en comentarios cuál va a ser el primer libro que vayas a añadir a tu lista de Notion.